Buenas tardes, bienvenidos al ratito con el grado en Español, Lengua y Literatura. El que me acompaña es Álvaro Magdaleno, alumno de segundo y vicedecano de alumnos de esta facultad. Y mi compañera es Ivana Pistoresi de Luca, profesora de italiano del grado en español. Además, soy también coordinadora de internacionales, por ahora por lo menos, y soy la que se encarga del intercambio de Erasmus con universidades extranjeras, con algunas universidades extranjeras en concreto y por todo lo que concierne el grado en español. Aquí tenéis Aquí tenéis una información reducida a los mínimos términos a propósito de nuestro grado. Y le cedo la palabra a Álvaro para que os vaya comentando un poco. Bueno, pues os vamos a presentar el grado en español, lengua y literatura, también conocido como filología hispánica. Son 240 créditos, consta de 4 años, como todas las carreras, o la mayoría de las carreras según el plan Bolonia, y cuenta con 50 plazas. La mayoría no suele llenarse, pero bueno, ha habido años excepcionales, pero bueno. Yo os animo a que os apuntéis a este grado porque es un grado muy bonito y bueno, pues os vamos a explicar un poco cuál sería el primer año, que sobre todo a los que vais a venir nuevos, lo que os interesa para tener en cuenta para tomar vuestra decisión. Bueno, pues si quieres me encargo yo de las que sean... Sí, ¿vale? Tú que tienes experiencia. Vale, sí. Yo soy alumno de segundo de carrera de grado en español y bueno, pues os voy a dar mi experiencia más reciente con el curso de primero. En primer lugar tenéis lenguas modernas, que es una asignatura optativa en la que podéis elegir 4 idiomas: inglés, francés, alemán o italiano. Es una asignatura que dura 2 cuatrimestres, es decir, estáis todo primer año con una asignatura de idioma. Podéis cursar, por ejemplo, el primer cuatrimestre inglés y el segundo cuatrimestre, por ejemplo, italiano. Lo ideal y lo que solemos hacer la mayoría es, en el primer cuatrimestre, escoger un idioma y seguir con él en el segundo, pues para mejorar el nivel. Sobre todo suelen coger italiano o alemán o francés, porque ya que todos hemos dado inglés, pues queremos aprender un idioma nuevo que en este tipo de grados de humanidades viene muy bien. El idioma que escogió Álvaro Sí. En su momento fue italiano, así que Álvaro es un exalumno, además de amigo y jefe. Y el nivel de partida es el nivel 0 y se alcanza, por lo menos la intención es la de alcanzar un B1 a final de curso. Se trata de cada cuatrimestre, cada asignatura, no solo las asignaturas de lenguas modernas, tienen una carga horaria de 60 horas lectivas, es decir, son 60 las horas que se imparten en clase, más 90 cada asignatura de trabajo individual o de trabajo en casa. Los exámenes en su mayoría son escritos, se hace mucha evaluación continua, entonces se intenta fragmentar para que no sea todo un nudo en el momento del examen, y en el caso de los idiomas extranjeros, a discreción del profesor, se hace un examen, se integra el examen escrito con un examen oral, que es el caso de italiano. Y luego las demás asignaturas donde se puede elegir son las lenguas clásicas, sí, y se puede elegir griego, árabe o latín. Y, perdón, hay una pequeña errata, ahí os pone latín vulgar y en realidad es introducción al latín, la asignatura obligatoria, porque en primero son todas obligatorias. Entonces, bueno, hacer un inciso en las lenguas modernas. En inglés creo que se parte del nivel del first. En francés creo que sí que se intenta partir de un nivel medio principiante, pero bueno, si no has estudiado, la profesora suele hacer unas clases de refuerzo. En cambio, en alemán e italiano se empieza desde 0. O sea, no tenéis que haber tenido ningún tipo de formación de idiomas. Respecto a las lenguas clásicas, esta asignatura son, como ha dicho mi compañera Ivana, griego, árabe o latín. Las escogéis en el segundo cuatrimestre. Es una de las 3. Entonces, pues en función de la asignatura que cojáis, pues luego iréis conduciendo vuestros estudios. ¿Por qué tenemos asignaturas del grado de clásicas en español? Pues es porque el primer año, tanto los alumnos de español como los de clásicas compartimos clase y la formación va conjunta. Y luego nos sirve también a ambos en nuestras carreras
porque la formación clásica también para nosotros, los filólogos hispánicos, es fundamental. Entonces, yo os recomiendo, yo di latín vulgar con Pedro Pablo Conde Parrado, que está aquí presente, y he de decir que es una asignatura fundamental para otros cursos, porque el latín, al final, es la base de nuestra lengua, entonces nosotros en la carrera la vamos a estudiar muy profundamente. Entonces, yo os recomiendo, personalmente, que si vais a hacer hispánicas, cojáis latín vulgar en el segundo cuatrimestre. Bueno, luego tendríamos latín vulgar, como ha dicho Iván, es una rata, la asignatura es Introducción al Latín, que básicamente es el latín que hemos dado en bachillerato, pero multiplicado por 5. Pues, no me los asustes. A ver, lo que os quiero decir es una asignatura que hay que trabajar, no vamos a engañarnos, no es como el latín de bachillerato, pero el profesor, que también es Pedro Pablo Conde Parrado, que ahora os digo el nombre entero, luego ahora os introducí al grado en clásicas, es una asignatura en la que se esfuerzan, son dos profesores, Pedro y Mariaje, los dos se esfuerzan muchísimo para que aprendáis, os dan clases extra, están por la tarde, o sea, mueven cielo y tierra para que consigáis, los que tenéis poco nivel, aumentarlo y los que tenéis mucho nivel, mantenerlo. Entonces, no os preocupéis, no os agobiéis porque esto es una asignatura que si trabajas, la sacas y además la sacas con nota. Luego, Historia de España, pues es básicamente la historia que hemos dado en bachillerato, un poquito más extendida, pero bueno, tampoco tiene mucha más dificultad. Técnicas de investigación filológica, pues en esta asignatura os impartirán un poco cómo buscar en los corpus, que son las bases de datos de la Real Academia Española, os ayudarán a formaros como filólogos, a investigar en bibliotecas, a investigar en textos antiguos. Entonces, es una asignatura con muchos trabajos. Luego, la Introducción a la Lingüística General, pues esta es una asignatura pues, que os introducirá un poco en los términos lingüísticos. No es como lo habéis visto en bachillerato con la sintaxis convencional, va a ser un poquito más compleja, pero bueno, realmente lo que más te cuesta es al principio cuando te empiezan a explicar el nuevo análisis que nos enseñan, que tampoco os voy a dar las chapas, ya lo veréis en su momento, pero bueno, realmente es una asignatura también muy bonita, también es de las más difíciles de primero, pero la verdad es que os sirve mucho para también otros años, es como latín vulgar. La asignatura de literatura universal y comparada, pues es una asignatura también muy bonita. Realmente las asignaturas de literatura en este grado son, la verdad, yo creo que si te gusta mucho el mundo de literatura te lo vas a pasar muy bien, porque los profesores te meten caña, pero te meten caña con diversión. O sea, ¿cómo decirlo? Tú tienes que estudiar, tienes que tener tu organización, pero la verdad es que te ayudan muchísimo, te fomentan muchísimo y la verdad es que es una asignatura con la que tú aprendes y aprendes todo lo que no has visto en toda tu vida. O sea, toda la literatura que habéis dado en ESO y bachillerato no es nada en comparación con todo lo que vais a aprender en la carrera. Y luego la asignatura de norma y uso del español, pues es una asignatura muy práctica donde os corregirán algunos errores lingüísticos que tenéis y realmente tampoco tiene mucha dificultad. Se trata de consolidar sí. De cara a la producción académica. Vale, ahora así os enseñamos un poco, porque el primer año es lo que más os interesa porque sí. Lo tenéis más cerca, pero aquí tenéis, son 120 créditos a repartir son 120, son 2 años. Sí, 60 sí. Por año. Entonces, a 60 créditos por año, 120 son de asignaturas obligatorias que veis marcados con OB segundo, obligatoria de segundo, OB de tercero, obligatoria de tercero, y luego tenéis 54 créditos, o sea, 9 asignaturas optativas que podéis elegir. Por ejemplo, en esta primera pantalla tenemos literatura y medios de comunicación. O, por ejemplo, producción, difusión y recepción del texto literario. A continuación veis que también tenéis una subdivisión por áreas. Área de teoría de la literatura y literatura comparada y área, por ejemplo, vamos a acelerar un poco porque si no vale. Nos comemos el tiempo de los que vienen a continuación. El área de lengua española, como veis, está muy bien subdividida. Tenemos semántica, tenemos fonética y fonología, morfología y lexicología, gramática del español dividida en 2, en una asignatura gramática 1 y gramática 2, historia del español,
por la que es fundamental que tengáis, evidentemente, una visión bastante amplia de las lenguas que influyen sobre la producción del español como lo conocemos ahora. Tenemos las variedades también diatópicas, como el español de América o el español coloquial, que también es una variedad diastrática, pero bueno, es una asignatura también, yo creo, bastante interesante y bastante también curiosa, porque es una cosa que no se suele, uno no se espera estudiarla en la universidad, pero acaba haciéndolo. Y luego tenemos las asignaturas de lingüística que siguen a la introducción a la lingüística de la que os ha hablado Álvaro, que son lingüística teórica, pragmática, sociolingüística y psicolingüística. Y luego tenemos una filología románica que es obligatoria de segundo. Entre tercero y cuarto ya podéis empezar a plantearos unas prácticas externas que pueden sustituirse por una asignatura en el caso en que no encontréis ninguna opción que se ajuste a las exigencias de la universidad y a vuestros gustos. Y entonces, como os decía, se pueden sustituir por una asignatura optativa y el trabajo de fin de grado, que también vale 6 créditos y que se pide una vez que se hayan superado los primeros 180 créditos. El trabajo de fin de grado es un trabajo específico de investigación, evidentemente no podemos pretender que sean tesis doctorales, que tiene una longitud alrededor de las 35 páginas en la que el tutor os sigue paso por paso y que luego se presenta oralmente ante una comisión compuesta por 3 profesores. Sí. Las modalidades evidentemente pueden cambiar, pero el trabajo de fin de grado, aunque sea una asignatura de segundo cuatrimestre de cuarto, en realidad se puede elegir a principios de cuarto y empezar a trabajar un poco antes. Los profesores publican una lista de argumentos y, de acuerdo con nuestros gustos, tanto en cosa de asignaturas como en cuanto a profesores, pues podemos elegir que nos dirija uno u otro. Evidentemente, quien estudia español tiene cierta tendencia a ser reacio para con la movilidad. Aquí se habla de la movilidad nacional, la SICUE, que tiene varios destinos. Este curso 2020-21 son las que aparecen allí. Entonces, pues no me puedo permitir un Erasmus, pero me apetece igualmente ir a estudiar un año fuera. Pues lo puedo hacer con una beca SICUE, pero, y os ruego que lo toméis muy en serio porque es una consideración también importante, podéis pensar en una movilidad al extranjero. Y en este caso sería el Erasmus Plus, que tiene solo para el grado en español 64 destinos. Y ahí vienen por orden de países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, pero esto de Croacia está un poco en duda porque tenemos que revisar nuestros convenios. Tenemos Eslovaquia, tenemos la República Checa, tenemos Francia, varios destinos en Italia, donde podéis elegir también de acuerdo con el modo de vida o con la renta, porque hay muchas variaciones de un punto a otro de la península y de las islas. Y luego pues tenemos Letonia, Noruega, Polonia, etc. Evidentemente algunas universidades pedirán un nivel B2 de inglés, por ejemplo, y otras, pues con un nivel de supervivencia A2, B1 es más que suficiente y no hará falta certificarlo de manera oficial. Yo, como responsable de internacionales del comité de título, os aconsejo que os toméis muy en serio la posibilidad de hacerlo, porque también os prepara para una de las muchas salidas profesionales que oferta el grado en español, que es la docencia de español como lengua extranjera. Porque normalmente vamos con la idea de soy español, no me hace falta ir a aprender español fuera. Evidentemente, la lengua como se estudia en España no tiene competencia fuera de los confines, pero desde luego, por ejemplo, los estudios de literatura o la práctica de enseñanza del español como lengua extranjera, pues es una opción en la que hay que pensar.
Luego los estudios de grado se completan normalmente, esas son las prácticas en empresas. ¿En dónde puedo hacer prácticas en tercero? Perdón, no quiero tampoco entretenerme aquí, hemos metido cuarta de golpe. Las prácticas en empresas pueden ser en editoriales, puede ser el servicio de publicaciones de la universidad o cualquier editorial privada. La enseñanza de español lengua extranjera, que sería en el centro de idiomas de la universidad, en los centros cívicos o en academias que tengan el concierto con la UBA. Y también puede ser gestión cultural en la Cátedra de Miguel Delibes, o un trabajo de biblioteca, tanto en la biblioteca de la facultad como en la biblioteca pública o en la biblioteca histórica, y trabajos, evidentemente, de investigación lingüística, literaria, dentro de un GIR, o sea, un grupo de investigación reconocido. Esto ya se hace en base a la disponibilidad que tenga cada GIR. Como decíamos, las salidas profesionales. Evidentemente, el grado se tiene que completar con un máster, que puede ser el máster de enseñanza secundaria de idiomas y música, que tiene un nombre larguísimo, o sea, el máster de la ESO que llamáis todos, que son los chicos que conocéis porque en vuestro instituto han estado en prácticas. Y luego se puede completar también con un máster que también oferta la UBA, que es el máster de docencia de ELE, de español lengua extranjera. Y esto os abre un mundo, porque Oriente, sobre todo, está muy abierto y allí los profesores de español están muy solicitados. Y luego también tenemos un máster de estudios filológicos, que está más centrado sobre la literatura. Y una vez que tengamos esos másteres que sí son caracterizantes y profesionalizantes, ya nos podemos dedicar a la investigación, al asesoramiento lingüístico y a una cosa maravillosa que es la lingüística forense o las humanidades digitales, sí, que es una cosa que también se va descubriendo a lo largo de los estudios. Luego, mediación lingüística, administración pública, bueno. No, estudiar español, lengua y literatura no quiere decir ser profesor por fuerza. Evidentemente, sí, se están bien preparados y se tiene la vocación, se va a ser profesor excelente, no simplemente profesor. Y bueno, ¿qué más os podemos contar de lo que tenemos por delante? Pues habría muchísimo que hablar, pero bueno, yo creo que toda la información relativa al listado de asignaturas y horarios, etcétera, lo podéis encontrar en la página web de la facultad. Toda la información sobre las actividades, digamos, extraordinarias, gratuitas, sobre todo gratuitas, la encontráis también en la página de la facultad y en las redes sociales, porque la nuestra es una facultad de mucha tradición, pero también es una facultad joven y muy activa que oferta un montón de cosas para los alumnos, sí. Para los alumnos de intereses variados y de marca variada.